muy controladas, y estos óvalos, que eran como antiguas pistas de carrera, hacían una sección que decía acá, bueno, va su base granular 10 centímetros, base granular 10 centímetros, carpeta asfáltica 5 centímetros, y por acá unas estructuras ya súper gruesas, ¿sí? 30 centímetros de su base granular, 30 de base granular, 30 de pavimento asfáltico, y lo que verificaban era el rompimiento de cada una de esas estructuras en tiempo o número de ejes, y con eso crearon esos abacos para esos métodos. Esta es una que está en Washington, en los laboratorios de la AASHTO. Ya la carga viene acá, levanta, va por el aire y vuelve y baja. Este está muy bueno. Las pistas circulares son mejores. ¿Por qué? ¿Ustedes cuál creen que ha sido el mejor invento del hombre desde la prehistoria? La rueda, sí. La rueda redonda. ¿Y cómo se la inventaron? Mirando el sol, que era redondo. ¿Sí? Porque veían como que caminaba. Entonces alguien dijo, pues hagamos una cosa redonda. Camina en el cielo, ¿sí? La gente podía creer que eso era una superficie. Hagamos una cosa redonda que camine sobre la tierra. ¿Sí? Entonces esto, la pista horizontal, la problemática que tiene es que si parte de acá, tiene que empezar a acelerar, por acá llega a una velocidad normal y tiene que empezar a frenar y volver a acelerar. Entonces solamente una fracción de la pista es aprovechable, ¿sí? Si la hace que vaya siempre a la velocidad constante, que vuele esa rueda y baje, esa está bien. Pero es mucho mejor la pista circular, porque esa no para, ¿sí? Y van siempre en el mismo sentido. Más pistas. La de Francia. Ventajas y desventajas. Ventajas de la circular: la sencillez, su alta velocidad y por lo tanto su elevada frecuencia de ensayo, su posibilidad de evaluar conjuntamente varias secciones. Las desventajas: listo, esta que hicimos en Colombia tenía 14 metros con 50 de diámetro, es relativamente pequeña, puede inducir a tener unos defectos, ¿sí?, por la producción de las fuerzas centrípetas y la problemática de la misma construcción del pavimento, pues que tocaba con equipos muy pequeños, prácticamente semi manual. Las fijas tienen que hacer acá en concreto, y solamente utiliza este pequeño recorrido. Esto es que es el problema que tiene la pista, que cambia de sentido. Para simular fatiga, perfecto. Para deformaciones permanentes, no, porque si se va deformando el material con el paso en un sentido, va corriéndose hacia adelante. Cuando se devuelve, lo que hace es alisarlo. Esas son pistas para aeropuertos, pistas móviles, ¿sí?, que se transportan a una carretera y se ensaya un pedacito. Las pistas lineales fijas, las ventajas: la construcción se puede realizar mediante equipos convencionales. Las desventajas: lo que les digo, destinar parte de su longitud para aceleración y frenado, lo que implica un tiempo de ensayo que no es productivo. Se dispone normalmente una única sección de ensayo,
reducida velocidad y la carga se produce en ambos sentidos, lo cual no se produce en las carreteras reales. ¿Sí? Las móviles, pues lo mismo, simplemente que usted transporta el equipo a la carretera. Listo. Habíamos hablado algo en esta mañana, que tiene la posibilidad del tramo recto, la posibilidad de analizar las curvas. Bueno, caracterización de los materiales. Ensayos realizados. ¿Qué se necesita para la subrasante como mínimo? ¿Sí? Humedad natural, clasificación de Ashto, porcentaje de PASA 200. Sobre esa fracción de PASA 200 se evalúan los límites líquidos y los índices plásticos. Eso nos ayuda a tomar decisiones si los suelos se tienen que estabilizar, ¿sí? Entonces esos suelos tan blandos son para estabilizar. Módulo resiliente. 2001, nosotros realmente empezamos allá en 1997 con la caracterización dinámica, y ya 2001 teníamos resultados y ecuaciones de módulos resilientes de nuestro suelo. El módulo resiliente, los dos bracitos, comportamiento como si fuese en esfuerzos principales. Se me perdieron la clase de ayer. Para la subbase granular, clasificación, PASA 200, los índices plásticos. Esto nos permitió también mejorar en las especificaciones y normativas, porque digamos, estas plasticidades todavía son altas. Ahorita está 2% en subbase granular y 0 para bases granulares. El producto modificado, por supuesto, para el tema de la compactación, humedad natural, densidad seca máxima, desgaste en la máquina de Los Ángeles. Tenemos serios problemas con los materiales por ser las cordilleras muy jóvenes. Entonces los desgastes son grandes. Los módulos resilientes, hay un combinado de sigmas de módulos, y esta es la presentación. Este sí se le parece al límite de ruptura. Entonces acá tenemos 100, 200. Ya eso se ha ido haciendo la exigencia, ¿sí? Esto en la época se llamaban recebos, no desarrolladas sino 200 megapascales, el de la categoría número 3. Entonces buscaron mejores canteras, mejor análisis petrográfico para buscar materiales que desarrollen hasta 600 para las bases. La base granular también, su clasificación, la exigencia de no tener plasticidad, 0. El productor modificado, desgaste en la máquina de Los Ángeles, ese sigue siendo el inconveniente. La solidez, que es el ataque de sulfatos, no tenemos problema por solidez. El equivalente de arena, 15%, esos valores también se reformaron en las especificaciones para hacer las gradas más limpias. Entonces estos ya están como un 50, ¿sí? La prueba de azul de metileno para la reactividad de las arcillas, porcentajes de caras fracturadas, 96%, ahorita se exige 100% en 2 caras, ¿sí? Índice de alargamiento y aplanamiento,
Esto ya está limitado a 10%. Y ojo eso que les estoy diciendo, ¿sí? Esos eran de la época, de unas especificaciones muy viejas, ¿sí? Y acuérdense de esto que les voy a anticipar. Cuando yo les decía en estos ejercicios, para Bogotá nos da un módulo de 5400 megapascales. Con estos materiales así malos, nos da 3500 megapascales. Entonces se puede calcular, pero no es óptimo el tema de los materiales. Por eso uno tiene que asegurarse de tener especificaciones muy buenas sobre los materiales para economizar espesores y aumentar al mismo tiempo la vida útil de su pavimento. La ecuación del módulo resiliente. Listo. Estas de la época subían por ahí 100, 200, 300, 400 megapascales. El concreto asfáltico de rodadura. Ensayos del asfalto. Propiedades físicas. Penetración. Acá siguen especificando ustedes por penetración. Punto de ablandamiento. Punto de inflamación. Peso específico. Ductibilidad, que se estire 150. Estos son ensayos índices, pero realmente no apoyan sobre la reología del asfalto. Entonces, también hemos incursionado en el cambio de las especificaciones, aunque nuestro Invías es reticente. El IDU ya, que es el de Bogotá, colocó la caracterización de los asfaltos por viscosidad, y en los proyectos de autopistas urbanas ya tiene que ser por grado de desempeño PG, ¿sí? Esta parte no la podemos olvidar. Nos toca trabajar muy de la mano con los ingenieros químicos, la composición química, el análisis SARA, son las fracciones, saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos, para ver cómo es que va a envejecer eso. Los responsables del envejecimiento son los asfaltenos. Después del horno de película delgada, pasa de 11% a 16% en peso. Entonces nuestros asfaltos definitivamente no son tan buenos. Concreto asfáltico, la curva reológica de viscosidad. ¿Para qué? Para el efecto de las temperaturas de fabricación y las temperaturas de compactación. Los ensayos que se deben hacer sobre los granulares. Todo ese listado es importantísimo. Desgaste máquina de Los Ángeles, pesos específicos bulk, el superficialmente seco saturado, el específico aparente, la absorción, los índices de alargamiento, aplanamiento, caras fracturadas, y para los finos, equivalente de arena, peso específico, ¿sí? Esta les puede ser una cosa de consulta muy útil. Estos son, no lo vamos a leer, los valores que obteníamos allá en la época de eso. Listo. Diseño de Marshall. Estamos diseñando Marshall. 10% de arena de peña, 50% de arena de trituración, 40% de gravilla, porcentaje óptimo de asfalto 6.3. Entonces esto son verdaderamente las mezclas que dan como el alfa de 4, ¿sí? Estabilidad tantas libras, flujo tanto, la ley de fatiga.
Observe esto. El material que estábamos analizando hoy daba el E sub 650 y el B menos .20. Entonces esto, mire, 3600 megapascales para pasar de kilogramos centímetro cuadrado, dividimos por 10, ¿sí? Y hoy estamos obteniendo mezclas de 5400 porque hemos entendido cómo funcionan bien los materiales, ¿sí? Entonces obtenemos ya en las mezclas alfas de 5 o 0.20 y no alfas acá, estos como .33 por ahí, y estos están muy quebradizos. Las leyes de fatiga, de las primeras fatigas que se realizaron en Colombia, los módulos dinámicos a distintas frecuencias, ¿sí? La variación con la temperatura, la variación del módulo con la frecuencia, es decir, la velocidad de operación. Entonces acá hicimos todo el ejercicio, ¿sí? Número de ejes de 13 toneladas, 100.000, carga 12. Radio de carga 12.5, presión de contacto 6.62 kilogramos, distancia entre ejes 37.5. Hoy ya tenemos las unidades internacionales. ¿Para qué les presento yo esto? Porque seguramente, ¿sí?, ustedes van a ser los gestores del cambio en su país, ¿sí? Entonces, si Colombia pudo, ¿por qué no vamos a poder acá en Perú? Se puede, ¿sí? Y ahí teníamos las unidades todavía esas. Clima de Bogotá. Universidad de los Andes, temperatura media anual de 15. Periodos de lluvia, marzo, abril, mayo y octubre y noviembre. La subrasante, limo de alta compresibilidad, módulo resiliente de 200 kilogramos centímetro cuadrado, lo cual corresponde a un CBR de 4. Eso es prácticamente la generalidad del suelo blando de Bogotá. Dispersión y probabilidad de falla. El espesor no es constante, hay dispersión intrínseca de las propiedades mecánicas de los materiales, ¿sí? ¿Qué fue eso? ¿Se acuerdan? Cuando procedíamos el delta, raíz cuadrada de S sub n al cuadrado, más C por S sub h sobre B, todo eso elevado al cuadrado. Entonces esas dispersiones, el método mecanicista racional las tiene en cuenta. El mecanismo de falla in situ no es rigurosamente idéntico al de la muestra o la probeta del laboratorio, ¿sí? Por eso se requiere la pista para una calibración global, general del pavimento. Acá vemos como las ecuaciones, ¿cierto? Esta ya nos es familiar a nosotros. E sub t admisible igual a E sub 6 multiplicado por K sub R, por K sub D, por K sub S, ¿sí? Listo. La ley de fatiga. El K sub R ajusta la deformación admisible a la probabilidad de falla adoptada. El riesgo probabilístico, ¿sí? El coeficiente de calibración es el de la pista. Acá que estamos utilizando 1.1 y en la época creo que era .109 algo, 1.1. Nosotros paramos los temas de la investigación por las pistas porque no existió el apoyo gubernamental para seguir haciendo las investigaciones y la energía era costosa. Entonces hicimos unas verificaciones de varios materiales y nos están dando muy similares a los de la bibliografía internacional. Entonces dijimos, bueno,
Esos de todas maneras van por el lado de la seguridad. Adoptamos los K sub C de la literatura internacional. La parte del suelo, los factores de corrección, si son menores de 50, aplicamos 1 sobre 1.2. Ahí teníamos 20 megapascales, entonces teníamos que aplicar esto. La deformación de tensión admisible para la subrasante. Esta ley de fatiga la aplicamos esta mañana para el pavimento de bajos volúmenes de tránsito, ¿cierto? El 0.16 para este ejercicio, que es de altos volúmenes de tránsito, 0.012. O sea, la ley de fatiga neta de Bogotá es esta, con 0.016. Se hace un ajuste de un 25% para los tráficos medios y los tráficos elevados. ¿Sí? Las admisibilidades. En esa época estaba vigente el programa de PAF, ¿sí? Y estos fueron los cálculos de espesores con los respectivos módulos, ¿sí? En unidades de kilogramos centímetro cuadrado, que dividir por 10, pero las deformaciones actuantes, las admisibles, la deformación en la subrasante. Este método protege absolutamente la deformación de la subrasante. Entonces este fue el diseño que se construyó. Subbase granular de 30, base granular de 30. Ahorita se ha optimizado todavía más esta parte de los granulares con esa ley de Shell para no colocar excesivamente granulares. Y esto de las bases granulares, que es más costoso por el proceso de trituración, ya quedó especificado en 15 y nos ha permitido tener mayores durabilidades. Ahí la canchita de fútbol, ¿sí? Que la dañamos para hacer la pista. Excavación del material existente, una demolición, ¿sí? El bocado que sacó ahí, ¿sí? Y sobre eso ya vamos a construir el pavimento. Ya vamos a ver todo el procesito que hay, las fotos, la medida, ¿sí? Como son condiciones controladas, se puede hacer muy preciso. Colocamos el pedacito de la geomalla, de la malla biaxial en la subrasante. La subbase granular compactada a los parámetros respectivos, ¿sí? Controles de muchos puntos de densidad. Invitamos a mucha gente a ver la prueba, a hacerle seguimiento. Ya la capa de base granular. Yo creo que milagrosa es cortar ya el aire, que está bastante ya fuerte. Bueno, seguimos ahí el proceso. Toma de densidades con los densímetros. Riego de imprimación. De flexiones, bueno. La torta ya construida. El proceso constructivo prácticamente como una obra de verdad, con finisher. Perdón. Extendido y compactación del concreto asfáltico, respeto a los espesores, de las densidades, la compactación con el compactador de llanta, con el compactador
tándem, de cilindros lisos. Muchas gracias. Como si fuera una obra, pero en miniatura. ¿Sí? Y obviamente muy controlado, porque queríamos reproducir exactamente lo del laboratorio en la obra. En la época era Marshall, la toma de muestras para determinar la estabilidad y el flujo, resultados de los materiales. Pues acá el diseño 6.3, pero llegó de 6.6 la mezcla, 4.3 de vacíos. En la época se diseñaba para 4% vacíos, por eso es que esas mezclas tienen el alfa más más bajito, de 4 y no de 5. Control de las granulometrías. Bueno, y ahí está la torta. El carrusel tiene una pista circular de 3.5 metros de ancho y 35 metros. ¿Cómo se llama eso? El perímetro. ¿Sí? Se puede simular sobre la estructura de pavimento hasta 200.000 repeticiones de carga por semana de un eje simple con llantas dobles. Peso propio del equipo 8 toneladas. Carga máxima hasta de 15. Él fue operado con 13 toneladas. La velocidad de aplicación de la carga hasta 40 kilómetros por hora. El carrusel de fatiga permite variar el radio de aplicación de la carga. Ustedes en una vía, los camiones pasan todos exactamente por el mismo lado, ¿sí? Sino hay como un barrido en el sentido transversal. Entonces acá aplicábamos 1000 repeticiones, la llanta se corría automáticamente 20 centímetros, otras 1000 repeticiones, se corría otros 20 centímetros. Ahí podíamos variar 1 metro. ¿Sí? Control de las presiones de inflado. Todo muy registro de la aplicación de carga. Muestre a ver si ahí lo ven girar. Y se tenía una especie de contador para determinar cuántos pasos se hacía. Evaluación estructural, las deflexiones, todos los datos de eso. Este análisis fue bueno. Pavimento flexible normal, la curva azul. Pavimento con geomalla en la base, la roja. La amarilla, geomalla en la subrasante. Esto que son deflexiones. ¿Cuál sería ahí la mejor estructura de pavimento? La roja. Esto se hizo porque empezaba a incursionar todos los temas de los geosintéticos y nosotros insistíamos de que era un error colocarlo a nivel de la subrasante. Se hicieron estas pruebas, se convenció, ya ahorita a nivel mundial eso ha